Antes de que tomaras tu primer aliento, antes de que tu corazón latiera por primera vez, algo ya había sido decidido en el cielo. No fue una casualidad, no fue una coincidencia, y casi nadie habla de esto, pero la Biblia deja pistas muy claras de que el día en que naciste no fue simplemente el resultado de un calendario humano, fue un momento señalado desde la eternidad. Ahora piensa en esto por un instante. Mientras tu madre aún no sabía exactamente quién llegarías a ser, mientras tu familia todavía imaginaba tu futuro, en el cielo ya se había tomado una decisión muy específica sobre tu vida, una decisión que involucra a un ser celestial asignado exclusivamente para ti. La mayoría de las personas creen vagamente en los ángeles. Algunos imaginan figuras suaves con alas flotando en el cielo, otros piensan que los ángeles simplemente aparecen cuando algo peligroso ocurre, pero lo que muy pocos cristianos se detienen a considerar es algo mucho más profundo. La verdadera pregunta no es si tienes un ángel guardián. La Escritura ya deja claro que sí. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué ese ángel fue asignado a ti? ¿Por qué no otro? ¿Qué vio Dios en tu historia que hizo que un mensajero del cielo fuera designado específicamente para caminar contigo durante toda tu vida? Y aquí es donde aparece el misterio que casi nadie te explicó nunca, porque tu fecha de nacimiento, ese día que aparece en tu documento, ese día que celebras cada año, puede estar conectado con algo mucho más grande de lo que imaginas. Un secreto espiritual que cambia la manera en que entiendes tu vida, tus luchas, tus oportunidades e incluso las veces en que fuiste protegido sin darte cuenta. Hoy vamos a descubrir algo que muy pocas personas han considerado profundamente, y lo más sorprendente es que la respuesta ya estaba escondida en la Biblia desde hace miles de años. Pero antes de continuar, déjame decirte algo muy importante. Si este tipo de mensajes toca tu corazón, si sientes que Dios puede estar hablándote a través de estas palabras, te invito a que te unas a esta familia espiritual que crece cada día en este canal. Suscríbete ahora, deja tu like y escribe en los comentarios la frase: Dios guía mi historia. Muchas personas que ven estos mensajes sienten que no fue casualidad haber llegado aquí, y cuando te suscribes, no solo apoyas el canal, también te aseguras de no perder las próximas palabras que pueden traer dirección, esperanza y revelación para tu vida. Y si conoces a alguien que necesita recordar que el cielo no se ha olvidado de él, comparte este mensaje con esa persona. Ahora prepárate, porque lo que vamos a revelar a continuación cambia completamente la forma en que vemos nuestra propia historia. Para entender este misterio, primero necesitamos mirar algo que muchas veces pasamos por alto cuando leemos la Biblia. En el libro de los Salmos, capítulo 139, el rey David escribe unas palabras que parecen simples, pero esconden una revelación profunda. Él dice: Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre, y todos mis días estaban escritos en tu libro antes de que existiera uno solo de ellos. Detente un momento en esa frase. Todos tus días ya estaban escritos. Eso significa que tu historia no empezó el día en que naciste. Tu historia comenzó en el corazón de Dios mucho antes de que tuvieras un nombre, mucho antes de que alguien supiera que vendrías a este mundo. Imagina por un instante un libro celestial, un libro donde cada página representa un día de tu vida, el día en que diste tu primer paso, el día en que lloraste por primera vez, el día en que tomaste una decisión que cambió tu camino. Según la Escritura, ese libro ya existía antes de que respiraras por primera vez. Y si tu historia ya estaba escrita, entonces también había preparación para proteger esa historia. Dios no escribe un destino y luego lo deja desprotegido. Cuando Él diseña un camino, también prepara la ayuda necesaria para que ese camino pueda cumplirse. Aquí es donde aparecen los ángeles. La carta a los Hebreos dice algo muy interesante: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación? Observa la palabra enviada. Los ángeles no actúan por casualidad, no vagan por el universo buscando a quien ayudar. Son enviados, son asignados, son comisionados por Dios para cumplir misiones específicas. Y una de esas misiones eres tú. Esto cambia completamente la imagen que muchas personas tienen de los ángeles. No son figuras decorativas del cielo, no son personajes simbólicos, son mensajeros reales del reino de Dios, seres espirituales con inteligencia, propósito y autoridad delegada. Y cuando el cielo decide que una vida tiene un propósito que debe ser protegido, uno de esos mensajeros es designado para vigilar ese camino. Jesús mismo habló de esto de una manera que muchos pasan por alto. En Mateo 18:10 dijo algo que sorprendió incluso a quienes le escuchaban: Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Observa que no dijo los ángeles, dijo sus ángeles. Eso implica una relación directa, una asignación específica. Ángeles que están conectados con personas concretas. Ángeles que tienen acceso al trono de Dios mientras observan la vida de aquellos que les fueron confiados. Ahora piensa en lo que eso significa. Mientras tú sigues viviendo tu vida diaria, mientras trabajas, descansas o enfrentas momentos difíciles, hay un mensajero celestial que conoce tu historia desde antes de tu nacimiento. Un ser espiritual que ha visto tu vida desde el principio. Y lo más impresionante de todo, es que su misión no comenzó el día en que naciste. Su misión comenzó cuando tu historia fue escrita en el cielo. Pero hay algo aún más sorprendente que vamos a revelar en unos momentos. Porque si tu historia fue escrita antes de tu nacimiento, y si un ángel fue asignado para proteger esa historia, entonces tu fecha de
nacimiento no es simplemente una fecha en el calendario. Podría ser la señal exacta del momento en que tu historia celestial comenzó a manifestarse en la tierra. Y lo que muchas tradiciones antiguas descubrieron sobre este momento puede sorprenderte profundamente. A lo largo de la historia, muchas personas han tenido la sensación de que fueron protegidas en momentos donde todo parecía perdido. Quizás tú mismo recuerdas algún instante extraño en tu vida, un accidente que pudo haber sido peor, una decisión que tomaste casi sin pensar y terminó salvándote de algo grave, una coincidencia que apareció exactamente cuando más la necesitabas. Muchas veces lo llamamos suerte o casualidad, pero cuando observamos la forma en que Dios actúa en las Escrituras, entendemos que el cielo rara vez trabaja con casualidades. El Salmo 91 declara algo muy poderoso: Él mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. No dice en algunos caminos, no dice solo en los momentos espirituales, dice en todos tus caminos. Eso incluye los días comunes, las decisiones pequeñas, los lugares donde nadie más está mirando. Significa que la protección de Dios no aparece solo cuando oramos en una iglesia, está presente incluso cuando no somos conscientes de ella. Ahora imagina esto por un momento. Desde el día en que llegaste a este mundo, hubo un mensajero del cielo observando tu historia, no para controlarte, sino para proteger el propósito que Dios escribió para ti. Un ser que conoce cada página de tu vida porque fue asignado a esa historia desde el principio. Y aunque muchas personas nunca se detienen a pensar en esto, la Biblia muestra varias veces cómo los ángeles intervienen silenciosamente en momentos clave. En el libro de Hechos, por ejemplo, el apóstol Pedro estaba en prisión, custodiado por soldados, sin ninguna forma humana de escapar. Sin embargo, durante la noche un ángel apareció, abrió las cadenas y lo sacó de la prisión sin que nadie pudiera detenerlo. Cuando Pedro llegó a la casa donde los creyentes estaban orando, ocurrió algo curioso. Ellos pensaron que no era Pedro, pensaron que era su ángel. Esa reacción muestra que los primeros cristianos ya entendían algo que hoy muchos olvidaron: cada creyente tenía un mensajero celestial asignado. Si esto era tan claro para ellos, la pregunta vuelve a surgir con más fuerza: ¿cuándo ocurre esa asignación? ¿En el momento del nacimiento? ¿En el momento del bautismo? ¿O sucede antes, cuando Dios escribe la historia de una vida que aún no ha comenzado en la tierra? Aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo, porque cuando analizamos lo que dice la Escritura sobre el conocimiento de Dios, descubrimos algo impresionante. En el libro del profeta Jeremías, Dios le dice estas palabras: antes de formarte en el vientre, ya te conocía; antes de que nacieras, ya te había apartado. Observa cuidadosamente lo que esto significa. Dios no dice que comenzó a conocerlo cuando nació, dice que ya lo conocía antes de formarlo. La palabra hebrea utilizada allí para conocer implica una relación profunda, íntima, personal. No se trata simplemente de información. Significa que Dios ya tenía relación con la esencia de esa persona antes de que existiera físicamente. Eso cambia completamente nuestra comprensión del nacimiento, porque si Dios ya conocía tu vida antes de que tu cuerpo fuera formado, entonces tu llegada al mundo no fue el comienzo de tu historia, fue el momento en que tu historia empezó a manifestarse aquí en la tierra. Y si tu historia ya existía en el cielo, entonces también existía la protección destinada para ella. Hay algo que muchas personas nunca se detienen a considerar. Cuando pensamos en nuestra fecha de nacimiento, normalmente creemos que fue simplemente el día en que llegamos al mundo, pero en la perspectiva del cielo, ese día representa algo mucho más profundo. Es el momento exacto en que una historia escrita en la eternidad comienza a desarrollarse en la tierra. No es solo una fecha en un calendario humano, es un punto marcado en el tiempo por la voluntad de Dios. Los antiguos griegos tenían dos palabras diferentes para describir el tiempo. Una de ellas era cronos, que representa el tiempo que medimos con relojes y calendarios, segundos, minutos, años que pasan uno después del otro. Pero había otra palabra aún más importante: kairos. Kairos describe el momento exacto en que algo debe ocurrir, el instante señalado, el tiempo perfecto, el momento preparado por Dios. La Biblia utiliza esta idea cuando habla del nacimiento de Jesús. En la carta a los Gálatas se dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús no apareció en cualquier momento de la historia, nació exactamente en el instante que había sido preparado desde la eternidad. Ese fue un momento kairos. Y aquí viene una verdad que muchos nunca han considerado: tu nacimiento también fue un momento kairos. No llegaste demasiado temprano, no llegaste demasiado tarde, no naciste por accidente en un día cualquiera. El día exacto en que abriste los ojos por primera vez en este mundo fue el momento que el cielo había preparado para que tu historia comenzara a manifestarse. Y si ese momento estaba preparado, entonces también lo estaba la protección para ese momento. Muchos estudiosos de la tradición espiritual han reflexionado durante siglos sobre esta idea. Algunos textos antiguos, tanto en tradiciones judías como cristianas, hablan de cómo Dios organiza el mundo espiritual con orden perfecto. Los ángeles no actúan al azar. Existen diferentes funciones, diferentes misiones, diferentes asignaciones. Algunos son mensajeros, otros protectores, otros participan en batallas espirituales, y otros son enviados específicamente para acompañar a las personas en su camino. Esto nos lleva a una idea fascinante que ha
circulado durante siglos en algunas tradiciones espirituales. Según ciertos estudios antiguos, existen ángeles asociados a diferentes momentos del calendario, no como si el calendario gobernara a los ángeles, sino como una forma simbólica de explicar cómo el cielo organiza sus misiones en relación con el tiempo humano. Algunos estudiosos hablaron de grupos de ángeles vinculados a distintos periodos del año, cada uno representando virtudes diferentes: fortaleza, sabiduría, protección, discernimiento, sanidad, renovación. La idea detrás de estas tradiciones es que Dios no asigna guardianes al azar. Él asigna el mensajero adecuado para la historia adecuada. Esto no significa que tu destino esté controlado por una fórmula mística. La Biblia nunca enseña que debamos depender de códigos secretos, pero sí enseña claramente algo fundamental: Dios conoce el propósito de cada vida, y cuando Dios conoce un propósito, también prepara los recursos necesarios para protegerlo. Piensa en esto de la manera más simple posible. Si una vida tendrá que enfrentar grandes batallas, ¿no tendría sentido que Dios asignara un guardián fuerte? Si una vida estará llamada a traer consuelo y sanidad, ¿no tendría sentido que el cielo asignara un mensajero con ese tipo de misión espiritual? Nada en el reino de Dios es improvisado, todo es intencional, y eso incluye el ángel que fue asignado para caminar contigo a lo largo de tu historia. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una pausa rápida contigo. Si mientras escuchas esto sientes dentro de ti que tu vida no ha sido un accidente, escribe en los comentarios una palabra muy simple pero muy poderosa: mi vida tiene propósito. Muchas personas que llegan a este canal están buscando precisamente eso, recordar que su historia tiene un significado mayor. Y si sientes que este tipo de mensajes fortalecen tu fe, aprovecha este momento para suscribirte al canal y ser parte de esta familia que cada día busca escuchar lo que Dios quiere recordarnos. Y si este mensaje puede ayudar a alguien más a descubrirlo también, comparte este video con esa persona. A veces una sola palabra en el momento correcto puede cambiar completamente la forma en que alguien ve su propia vida, porque lo que vamos a descubrir ahora revela algo aún más profundo sobre por qué tu ángel guardián fue elegido específicamente para ti. Llegamos ahora a una parte del misterio que casi nadie explica cuando habla de los ángeles guardianes, porque la pregunta más profunda no es solamente cuándo fue asignado tu ángel, sino por qué ese ángel fue elegido para caminar contigo. Si Dios es perfecto en su sabiduría, entonces cada asignación en el cielo tiene una razón, y cuando entendemos esto, comenzamos a ver nuestra vida con otros ojos. A lo largo de la Biblia encontramos pistas de que los ángeles no son todos iguales en función. Algunos aparecen como mensajeros que traen revelaciones importantes, otros aparecen como protectores en momentos de peligro, otros son descritos como guerreros que participan en batallas espirituales. Incluso el profeta Daniel describe conflictos invisibles donde ángeles luchaban contra fuerzas espirituales para cumplir los planes de Dios. Esto nos muestra algo importante: cada mensajero del cielo tiene una misión particular. Ahora imagina esto: antes de que nacieras, Dios ya conocía cada capítulo de tu historia, conocía los momentos de alegría que vivirías, pero también conocía los desafíos que enfrentarías. Sabía qué batallas tendrías que superar, qué decisiones cambiarían tu camino, qué personas aparecerían en tu vida y qué propósito estaba escondido dentro de tu corazón. Y si Dios conocía todo eso, entonces también sabía exactamente qué tipo de ayuda espiritual necesitarías. Por eso muchos teólogos han reflexionado sobre una idea muy profunda: Dios no asigna guardianes al azar. Él asigna el guardián adecuado para la misión adecuada. Tal vez tu historia necesita valentía, tal vez tu camino requiere sabiduría, tal vez tu vida está destinada a levantar a otros cuando están caídos. Cada historia es distinta, cada camino es único, y por esa razón, el cielo no responde con una protección genérica, el cielo responde con una protección personalizada. Aquí es donde muchas personas comienzan a recordar momentos extraños de su vida, momentos en los que algo parecía guiar una decisión, momentos en los que una puerta se cerró inesperadamente y más tarde entendieron que era lo mejor, momentos en los que estuvieron a punto de tomar un camino equivocado y algo dentro de ellos les hizo detenerse. Muchas veces atribuimos eso simplemente a intuición, pero las escrituras muestran que el mundo espiritual está mucho más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que imaginamos. El libro de los Salmos dice algo muy interesante: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La imagen que utiliza este versículo es muy fuerte. No habla de un ángel que aparece solo cuando ocurre un peligro, habla de un ángel que acampa, es decir, que permanece cerca, que vigila, que observa, que protege continuamente. Esto significa que a lo largo de tu vida ha habido momentos en los que la protección de Dios actuó sin que siquiera te dieras cuenta. Caminos que no tomaste, accidentes que no ocurrieron, personas que aparecieron justo en el momento necesario. Muchas veces solo vemos los problemas que enfrentamos, pero rara vez vemos los peligros que fueron evitados. Ahora piensa en algo aún más profundo. Si tu historia fue escrita antes de tu nacimiento, si tu llegada al mundo ocurrió en el momento exacto que el cielo había preparado, y si un mensajero celestial fue asignado para proteger esa historia, entonces tu vida tiene un valor que muchas veces ni siquiera alcanzamos a comprender. No eres una casualidad en un universo inmenso, no eres una historia perdida entre miles de millones de personas. Tu vida fue pensada, fue
Fue escrita, fue preparada, y desde el momento en que comenzó en la tierra, el cielo ya estaba atento a cada paso de tu camino. Pero hay algo más que necesitas entender, y esta parte es muy importante, porque el propósito de descubrir todo esto no es simplemente sentir curiosidad espiritual. El verdadero propósito es despertar algo dentro de ti, una conciencia diferente sobre tu propia vida, porque cuando una persona entiende que el cielo está involucrado en su historia, comienza a vivir de otra manera, y lo que eso significa para ti, es algo que vamos a revelar en la parte final. Cuando una persona descubre que su vida no es un accidente, algo cambia profundamente en su interior, porque ya no mira sus días como simples eventos que ocurren al azar. Comienza a entender que cada paso puede formar parte de una historia mayor, y si el cielo ha estado atento a tu historia desde antes de tu nacimiento, entonces incluso los momentos difíciles que atravesaste no fueron ignorados por Dios. Hubo momentos en los que tal vez pensaste que estabas completamente solo, momentos en los que no entendías por qué ciertas puertas se cerraban o porque ciertos caminos parecían llenos de obstáculos. Pero muchas veces lo que parece retraso en la tierra es en realidad protección desde el cielo. Tu ángel guardián no fue enviado para controlar cada decisión que tomas. Dios te dio libertad, voluntad, capacidad de elegir, pero ese mensajero fue asignado para proteger el propósito que Dios escribió para tu vida. Y eso significa que incluso cuando no eras consciente de ello, el cielo seguía observando tu camino. Tal vez hoy puedes mirar hacia atrás y recordar situaciones en las que algo te protegió de una manera inexplicable, momentos en los que sentiste que algo te estaba guiando, momentos en los que sobreviviste a algo que pudo haber sido mucho peor. Muchas personas descubren con el tiempo que esas experiencias no fueron simples coincidencias. La Biblia dice que los ángeles escuchan la voz de la palabra de Dios. Esto significa que cuando una persona alinea su corazón con la voluntad de Dios, cuando comienza a hablar fe en lugar de miedo, esperanza en lugar de derrota, está cooperando con el cielo de una manera que muchas veces ni siquiera imagina. No se trata de adorar a los ángeles, porque la adoración pertenece solo a Dios, pero sí se trata de reconocer que el Dios que creó el universo decidió que tu vida merecía protección. Piensa en esto por un momento. El mismo Dios que sostiene las estrellas, que gobierna los cielos y la tierra, miró tu historia antes de que comenzara y decidió asignar un mensajero celestial para acompañarte en tu camino. Eso dice algo muy poderoso sobre tu valor. Dice que tu vida importa. Dice que tu historia tiene significado. Dice que tu existencia no es un simple accidente en el universo. Tu fecha de nacimiento no es solo un número que aparece en un documento. Es el día en que tu historia comenzó a revelarse en este mundo. El día en que la primera página de tu vida se abrió en la tierra mientras el cielo ya conocía cada capítulo que vendría después. Y en ese momento, el mensajero asignado a tu historia ya estaba listo para cumplir su misión. Ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo pero muy poderoso. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios esta frase: mi historia está en las manos de Dios. Esa declaración puede parecer simple, pero muchas veces es el primer paso para recordar que nuestra vida no está perdida ni olvidada. También te invito a dejar tu like y a compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que no está solo, que el cielo sigue atento a su camino incluso cuando la vida parece confusa. Y si todavía no formas parte de esta familia, suscríbete ahora al canal. Cada mensaje que compartimos aquí está pensado para recordarte verdades que muchas veces el mundo intenta hacernos olvidar. Cuando te suscribes, no solo recibes nuevos contenidos, también te unes a una comunidad de personas que creen que Dios sigue hablando, guiando y cuidando cada historia. Recuerda siempre esto: antes de que tomaras tu primer aliento, Dios ya conocía tu nombre. Antes de que dieras tu primer paso, tu historia ya estaba escrita en el cielo. Y desde ese momento, nunca has estado caminando solo.